Buenas noches, espero se encuentren bien. Soy la doctora Gisela Chomsky, directora médica de US Ophthalmic, con base en Miami. Gracias por estar aquí y en esta oportunidad tengo el enorme placer de tener como invitado a un gran amigo, colega, al profesor doctor Daniel Weil. Es profesor de profesores de la oculoplastia, ha formado infinidad de colegas, ha sido profesor mío también, así que como siempre digo, es un placer enorme escucharlo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes, enorme. Bueno, muchas gracias por estar aquí y aunque todo el mundo te conozca, vamos a hacer una breve reseña de tu biografía. Bueno, Es el doctor Daniel Weil, es jefe de la sección de órbita y plástico ocular del Servicio de Oftalmología del Hospital de Clínicas José de San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la Sociedad Argentina de Oftalmología, del Consejo Argentino de Oftalmología, de la Asociación Panamericana de Oftalmología, miembro de honor de la Sociedad Italiana y Brasilera de Oftalmología, miembro de todas las asociaciones que puedan imaginarse, de la Asociación Médica Argentina, de la Asociación Argentina de Cirugía Plástica, del Instituto Barraquer, de la Academia Americana de Oftalmología, de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía, y es, por supuesto, docente adscripto a la Cátedra de Oftalmología de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad del Salvador, de la Universidad Maimónides, la Universidad Católica, y tiene infinidad de libros y publicaciones, tanto nacionales e internacionales, así como premios nacionales e internacionales. Como siempre digo, es un honor escucharlo, durante años lo vengo escuchando y una vez más tengo el placer de tenerlo con nosotros. Si ustedes desean, pueden a través del chat escribir las preguntas que vayan suscitándose y si no, las pueden hacer hacia el final y con gusto van a ser respondidas. Bueno, Dani, estamos con todas las orejas. y es un placer participar en una de las cosas que, bueno, que he hecho toda mi vida, y una de las patologías muy frecuentes que se pueden ver en la órbita. Quizás no sean patologías muy frecuentes para un oftalmólogo común, pero siempre van a ver a lo largo de la clase problemas de la enfermedad Graves, que lo vamos a decir es que es una enfermedad clínica, es una enfermedad originada en la tiroides, para lo cual requiere una evaluación clínica del endocrinólogo. Es quizás la enfermedad endocrinológica más frecuente y laboratorio del cual vamos a hablar. Y en los casos que vayan a tener, que son la mitad, un problema óculo-órbito-palpebral que produce un montón de cosas, eso es lo que le corresponde al oftalmólogo, la evaluación ocular, orbital y palpebral, que es lo que más importante vamos a ver a lo largo de la clase. Pero la parte importante del problema ocurre por un engrosamiento muscular y en un 80% y en una parte como una hiperplasia adiposa. El engrosamiento muscular es un engrosamiento de los músculos extraoculares. Primero de algunos, pero se termina siendo un engrosamiento muscular de todos. Del recto inferior, del recto interno, del recto interno, de los ojos y hasta del elevador del párpado. Lo que le puedo decir como cosa general, que es una enfermedad autolimitada. ¿Qué quiere decir autolimitada? Que es una enfermedad que un día es una enfermedad completamente autoinmune, originada por problemas autoinmunes tiroideos, y un día, en un momento, se puede terminar. Y se terminó para siempre. La enfermedad es autolimitada y puede ser autolimitada a los 3 meses sin haber tenido ningún problema ocular, o puede ser una enfermedad que dure años. Pero un día
se termina, nunca se sabe cuándo. Uno va llevando al paciente, como lo vamos a ver a lo largo de la charla. Bueno, acá lo que pueden ver es señoras que tienen bocio. El bocio es un crecimiento exagerado de la tiroides o más de la tiroides, por eso uno siempre que ve puede palpar, cosa que va a ser mucho mejor el endocrinólogo que nosotros. Pero eso es una cosa que ya no se ve tanto el bocio producido por el problema endocrino, pero lo que tenemos que recordar es, como vamos a ver, que hay otras manifestaciones clínicas provocadas por la tiroides, no solo la oftalmopatía. La oftalmopatía es una de las tantas cosas que puede producir. Si nosotros miramos la señora de la derecha, vamos a ver que tiene, parecería, los ojos más saltones, lo mismo que quiere decir proptosis o lo mismo que es exoftalmía, y van a ver que en el lado izquierdo el superior cubre parte del limbo esclerocorneal, se cubre un poquito el color del iris. Eso es lo que debe ocurrir normalmente, y cualquier persona que ustedes miren normalmente va a tener una parte ocurrida del limbo esclerocorneal, o si hablamos de color de iris. Pero si le miran el otro ojo a la misma señora, van a ver que el párpado superior está justamente a nivel del limbo. Eso quiere decir que ya tiene una retracción palpebral. Es una retracción palpebral leve. Cuanto más esclera libre ustedes puedan ver, como en la otra señora, que tiene entre 2 y 3 milímetros de exposición escleral, ya es una retracción más importante. Bueno, la retracción palpebral, quizás en la gran mayoría de los casos, es el primer síntoma que produce el problema tiroideo en los ojos. Ustedes, cuando vean una retracción palpebral, lo primero que tienen que pensar es en un problema tiroideo. El problema tiroideo de la retracción palpebral, que también todos estos signos que les voy a ver tienen nombres propios, de los cuales no me voy a referir porque hacen confusión, Darling, Moebius, un montón, von Graeff. Pero lo importante es que haya retracción palpebral. Y la señora de la derecha tiene una retracción palpebral leve. El 90% de las retracciones palpebrales son producidas por la enfermedad tiroidea. Como en la otra señora, ustedes van a ver la parte escleral mucho más descubierta, 2 o 3 milímetros. Tiene una retracción, ya diría, moderada a severa. Ese es un signo muy importante y suele ser el signo inicial, aunque no siempre, pero la mayoría de las veces. Cuando ustedes vean una retracción palpebral, vaya al endocrinólogo, lo primero que tienen que hacer. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es que hay otros problemas no oculares, a los cuales no me voy a referir, pero cuando el paciente tiene tiroidismo, que es lo más frecuente en este caso, pero no todo, va a tener taquicardia, hipertensión arterial, pérdida de peso, alteraciones gastrointestinales, alteración del sueño, alteraciones psicológicas, alteraciones dérmicas, puede tener problemas en los dedos y en las uñas, puede tener un edema que se llama edema pretibial. Eso lo puede tener con la oftalmopatía o sin la oftalmopatía. El edema pretibial es una cosa característica, pero bueno, tampoco todo se da en todos los casos. Este es simplemente para que vean de que no es una enfermedad pura y particular, sino una enfermedad sistémica producida por problemas de la tiroides. Bueno, es una enfermedad difícil de clasificar. Y con clasificar me estoy refiriendo a esto. Si la señora o el señor tiene retracción palpebral, puede ser grado 1. Si ve doble, puede ser grado 2. Si ve
tiene proptosis, puede ser grado 3. Si edema tiene inflamación, puede ser. Entonces hay una serie hubo a lo largo del siglo, digamos, pasado, una serie de intención de clasificaciones para decir, es un Graves en grado 2, en grado 3, para poder hablar de la gravedad. Pero esto es muy difícil, porque unas veces comienza con la retracción palpebral y después haciendo una diproptosis sin tener proptosis, una proptosis enormemente severa sin tener absolutamente nada de alteración de la motilidad. Muy variable. El paciente a veces ve más 2, ve menos 2, a veces está más retraído el párpado y a veces está menos retraído. Todos los signos y síntomas que tiene esta enfermedad son enormemente variables. Por eso es difícil clasificar, a pesar que hoy en día, como les voy a mencionar, hay 2 clasificaciones que se utilizan. Pero no son muy fáciles de utilizar para decirte, voy a mandar un Graves en grado 3 o grado 1. Lo importante es lo que tiene, que no ve bien, que ve doble, que tiene proptosis, que tiene retracción. Por eso ha habido muchas cantidades de clasificaciones y es una enfermedad completamente inmune, pero autolimitada, que es lo que dije, que en un momento se para. Puede producirse a los pocos meses o puede producirse a años. La cita que le pongo abajo es un trabajo muy sencillo de leer del Plastic Reconstructive Surgery, escrito por Bart, que ha hecho un estudio en un pequeño pueblo de Estados Unidos, viendo todos los tiroides, toda la cantidad de porcentajes de estas sintomatologías que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Bueno, ahora vamos a ir a lo que a nosotros nos interesa más, que es lo que un oftalmólogo o un optometrista o alguien dedicado o ocupado de las cosas oftalmológicas tiene que conocer de este problema. Como les dije primero, la retracción palpebral, generalmente el signo inicial. El segundo elemento es que generalmente hay inflamación. Hay edema de los párpados, hay enrojecimiento conjuntival, puede haber edema conjuntival que es la quemosis, y eso, todo lo que ustedes les estoy hablando es variable. A veces está más retraído, a veces menos retraído, a veces más rojo y a veces menos rojo, a veces menos edematoso y a veces más edematoso. Como el problema está en los músculos y los músculos se ponen más gordos, los músculos cuando se ponen gordos, como lo van a ir viendo, van a terminar mandando el ojo más adelante. Van a producir lo que se llama una proptosis o exoftalmía, que es exactamente lo mismo. Puede hablar de proptosis por un tumor o por un Graves, o puede haber de exoftalmía por un tumor o por un Graves. Muchos lugares se suele hablar de exoftalmía cuando uno habla de Graves, pero es por una cuestión de utilización. Proptosis exoftalmía quiere decir que el ojo está más para adelante, el ojo se va más para adelante, el músculo se pone gordo y manda el ojo para adelante. A veces lo manda tan para adelante que el globo se puede luxar y seguir. Y hay que poner, el paciente se acostumbra por ahí a ponerle adentro. Pero bueno, piensen que si el ojo se sale, el nervio óptico se estira mucho y el paciente corre problemas de calidad visual. Bien. Como el músculo es el que está comprometido y está engrosado, y lo que en realidad le pasa al músculo es que se inflama, porque es una enfermedad inflamatoria, autoinmune inflamatoria. Ese músculo se pone gordo por la inflamación, porque tiene infiltrados polimorfonucleares, infiltrados linfoplasmocitarios, tiene mucopolisacáridos, y eso hace producir que el músculo se ponga gordo, mándelo adelante y algunas veces no se mueva muy bien. Por eso puede producir alteraciones de la motilidad, como también lo vamos a ver. Cuando el párpado está muy retraído y especialmente es muy tóxico, muy exoftálmico, se pueden producir problemas de exposición corneal y pueden producir erosiones corneales.
y a veces, como van a ver, pueden producir ulceraciones y abscesos corneales importantes. Eso generalmente depende especialmente de la proptosis. Y en un 9% de los casos producen una neuropatía. Van a ver claramente después ese músculo engrosado en el vértice orbital por donde el nervio óptico entra a la cabeza, está apretado por los músculos y algunos también que por ahí y producen una neuropatía con lo que van a producir, que pueden producir alteraciones muy severas de la visión que vamos a ir viendo. Bueno, acá lo que vamos a ver es, hay un montón de estudios y especialmente anticuerpos que intentan dar la actividad y hay muchos que la intentan como lo vamos a ver. Pero generalmente la actividad, la mejor manera de verla es con la inflamación que tiene el paciente. La señora de la izquierda tiene el ojo muy colorado, tiene una retracción palpebral aunque mire para arriba, tiene una gran congestión. La otra señora que está al lado tiene un edema palpebral muy importante. Y la otra es una foto bibliográfica, no he visto nunca un edema tan severo, pero producido por la enfermedad de Graves. Y esa actividad, ese edema, esa coloración, es lo que nos va a hablar de la actividad del problema. Los anticuerpos nos van a dar, como vamos, muchos datos, pero lo más importante es la actividad que uno pueda ver. Mientras tenga actividad o el paciente haga variabilidad, es que el problema sigue estando activo. Y seguramente las hormonas también, no las hormonas, los anticuerpos también estarán activos. Mientras el paciente tenga signos inflamatorios, no conviene hacer cirugías a menos que sean de gran urgencia como la pérdida de visión. Todo lo demás puede esperar, porque las cirugías pueden estimular aún más la inflamación y hacer cuadros malignos o mucho más severos. Las citas que tienen abajo también son Bartley, del mismo trabajo, es un trabajo para el que le interese leer esta patología, es el trabajo más interesante y más sencillo para poder comprender este problema. Bien, cuando el músculo ya se puso más gordito, se puso más gordito, el ojo se va más para afuera, que es lo que pueden ver menos en la primera paciente, que se le está midiendo cuán adelante está un globo ocular del otro. Como ven, la paciente no tiene proptosis verdaderamente, pero este que se llama exoftalmómetro de Hertel es un aparato sencillo de ver, sencillo de utilizar, donde por un espejito nosotros podemos ver en una reglita en qué cantidad está. Normalmente se dice, es muy variable, que la normalidad de una exoftalmometría puede estar entre 14 y 20. O sea que el índice es amplio. Al ser amplio, por ahí una paciente que tiene 18, que había tenido 14, tiene 4 milímetros de proptosis. Por eso es un elemento para ver cuánta diferencia hay entre un globo ocular en otro. Que como van a ver, es una enfermedad que generalmente, en la mayoría de los casos, no siempre es bilateral, pero le diría que la mitad de los casos bilaterales son asimétricos, más comprometidos de un lado que del otro. En el lado donde tiene el señor, que ustedes pueden ver a la derecha, ustedes van a ver una retracción palpebral y daría la sensación de que tiene proptosis. El señor tiene con el Hertel, con el aparatito que estemos tomándole a la línea, ver que está en, o sea que puede ver si elevado, pero la retracción vertebral es la principal causa que existe de pseudoproptosis. El ojo parece mucho más saltón y mucho más afuera de lo que realmente está. Por eso ese aparatito, tanto la tomografía computada, como lo vamos a ver, puede mostrar cuadrantes. Si ustedes miran, la señora de abajo, francamente, tiene una gran retracción palpebral, pero tiene realmente los ojos más afuera.
Y eso muchas veces, el que no ha visto Graves, algunas veces va por la calle y ve una señora con los ojos, generalmente es más común en las mujeres, pero también le puede pasar a los hombres, como lo vamos a ver. Y entonces esos ojos azules generalmente con retraso palpebral tienen que ver con una enfermedad de Graves. Cuando mira a la señora que tiene los ojos cerrados, fíjense que ya se ven los globos oculares, muchos adelante. A pesar de no abrir los ojos y no ver la retracción, nosotros estamos viendo que la señora tiene una proptosis o una exostomía, aunque tiene los ojos cerrados. Bien. Si el primer problema es de retracción y el otro problema que vimos antes, la proptosis, el tercer problema es un problema de la motilidad ocular. ¿Por qué es un problema de la motilidad ocular? Por lo que le dije anteriormente, que en realidad el músculo se pone más gordo porque se inflama. En realidad es una miositis del músculo producido por la enfermedad tiroidea. Si ustedes miran al señor, mira al frente, tiene retracción palpebral franca porque tiene un compromiso escleral más grande del lado derecho que del lado izquierdo, y le puedo mirar para arriba. Fíjense que con el ojo izquierdo mira un poco más para arriba y con el ojo derecho no mira para arriba. O sea, cuando el señor mira para arriba tiene diplopia. La diplopia puede estar en la mirada, en cualquier de la mirada, o a veces puede estar en la mirada al frente, porque tiene un compromiso muscular bastante importante. Pero si quieren ver otra cosa que tienen que ver con los músculos, fíjense que el enrojecimiento que tiene la conjuntiva la tiene más de la parte nasal y de la parte temporal. ¿Por qué? Porque ahí está la inserción del recto interno y del recto lateral. Si miran las imágenes de abajo, en el lado izquierdo van a ver apenas unos vasitos pequeños, pero que ya están indicando inicio de la inflamación del recto lateral. Como lo pueden ver, muy bien, muy infiltrado ya el músculo en la foto de la izquierda. En la alteración de la motilidad generalmente es más frecuente que comience con la mirada arriba y con la mirada afuera, en la visión y en la elección. ¿Por qué? Porque los músculos generalmente más comprometidos son el recto inferior y el recto interno, que son los que se ponen antes más gordos. Lo que no quiere decir que porque primero se ponga más gordo el elevador y el recto superior no sea un Graves. Siempre que vean un engrosamiento muscular tienen que pensar en la posibilidad de un Graves. Después vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales. Pero bueno, el problema del músculo, el problema base, es el problema que manda el ojo más afuera, es el problema que no lo hace abrir bien, es el problema que puede producir el problema de la neuropatía con presión orbital. Bien. Cuando está muy comprometido el vértice orbitario, o un poco comprometido, como lo vamos a ver en la tomografía computada, lo más importante es la calidad visual, la agudeza visual y especialmente el campo visual. ¿No? El campo visual es un elemento muy importante y piensen que generalmente hay una contracción de las isópteras periféricas porque los músculos van apretando desde afuera el nervio óptico. Y el compromiso de los músculos extraoculares en el vértice es el que produce el apretamiento del nervio óptico y el trastorno. Por eso, aunque los músculos no están muy correctos, siempre es conveniente, así como ustedes en la tomografía computada para ver los músculos que van a ver ahora, pedir tomar la agudeza y pedir una campimetría, que es el elemento que nos ayuda a ver cómo está. La señora dice, estoy perdiendo visión, la agudeza visual no cambia, pero si el campo visual cambia, quiere decir que los musculitos siguen apretando al nervio óptico. El campo visual es un elemento sumamente importante
para evaluar, digamos, cómo está la calidad y para evaluar la progresión del problema de Graves. Nosotros vamos a hacer un tratamiento de urgencia cuando veamos que se va comprimiendo y comprimiendo, hay que actuar rápidamente. Bien, hay algunos casos que es sensible el nervio óptico. Nosotros podemos ver, algunas veces podemos, generalmente ya normal, cuando tardó bastante tiempo vamos a ver atrofia de papila, para los cuales nos va a servir un OCT. Una cosa muy útil es la visión de los colores. Acá ven el IGG, es un estudio bastante simple, no hay otros estudios de colores simples. Es de FunWorks, que es mucho más digamos, sensible, donde uno puede hacer todo un esquemita y ver la alteración de la visión. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay pacientes que pueden tener 10 décimas de agudeza visual y alteración de la visión de los colores, o pueden tener 9 décimas de agudeza visual y alteración de la visión de los colores. Eso es lo que está dando el dato de una neuropatía. Con el test de Ishihara pueden llevar un dato. El paciente de tiene ve bien los colores y buen campo visual, se puede quedar tranquilo. El paciente, si la córnea está bien, el paciente no tiene colapso de nervio óptico, como lo vamos a ver. Bueno, esto es lo que comencé diciéndoles. En un 70% de los casos se acompaña de hipertiroidismo. En un 20% de los casos se acompaña de eutiroidismo. Y en 10% de los casos se acompaña de hipotiroidismo. Hipertiroidismo quiere decir que tiene las hormonas más altas, especialmente el T3 y el T4, que lo va a medir, que se lo pueden pedir ustedes, pero que se lo va a pedir seguro el endocrinólogo. El endocrinólogo trata el hipertiroidismo con unas drogas muy comunes, le va a o la va a arreglar el hipertiroidismo, lo que quiere decir que va a arreglar el problema ocular. Y hay pacientes que uno les ve un problema de movimiento, una retracción palpebral, hasta una proptosis, que lo manda al endocrinólogo y el endocrinólogo, el doctor, tiene las hormonas completamente normales. O hay hipertiroidismo, especialmente producido por la enfermedad de Hashimoto, que también es una enfermedad autoinmune que produce una baja producción de hormonas, y lo que produce los ojos es exactamente lo que vimos anteriormente y lo que vemos en los tres casos. Como le dije, es más frecuente bilateral, aunque hay un 30% de unilateralidad, y generalmente asimétrico. Más frecuente en las mujeres de 4:1 y menos frecuente en los hombres, pero generalmente ocurre en los hombres, suele ser aún más grave. O sea que recuerden que ustedes van a mandar al endocrinólogo para que estudie las hormonas y que le estudie los anticuerpos que ustedes muchas veces le tienen que pedir. Porque si el endocrinólogo no está muy preparado, le va a decir: el paciente no tiene ningún problema hormonal. El paciente puede no tener un problema hormonal, puede ser tiroideo, pero la tiroides está produciendo algo que me hace poner los músculos gorditos o hipertrofiar un poco de grasa orbital. Bien, hay estudios de laboratorios. Bien, hay estudios de laboratorios de los cuales lo más importante es pedir las hormonas para ver si el paciente tiene un hipertiroidismo, tiene un eutiroidismo porque las hormonas están normal, o tiene un hipotiroidismo porque las hormonas están disminuidas. Y lo que se suele estudiar es el T3 y el T4, la triodotironina y la tiroxina. Pero lo que más nos importa a nosotros, no el endocrinólogo, que el paciente que tiene hipertiroidismo va a tener la sintomatología tiroidea, del nerviosismo, de la pérdida de peso, del mal sueño, del problema digestivo, que no lo va a tener un problema eutiroideo. No va a tener el problema el paciente que tiene hormonas normalmente. Pero nosotros en los ojos seguimos viendo lo mismo que hemos hablado para el momento. Hay
varios anticuerpos y se están estudiando cada vez más anticuerpos, especialmente para poder llegar a saber cuándo la enfermedad se tranquilizó. Y en realidad, en los últimos años ha aparecido un anticuerpo que se llama el TRAP, que es el anticuerpo receptor de la tirotrofina, que tiene diferentes tipos de TBI, SI del cuerpo. No vamos a hablar porque son cosas más complicadas y tampoco se sabe exactamente, pero cuando el TRAP está aumentado, el paciente tiene un problema tiroideo. El paciente tiene una reacción palpebral siendo tiroideo y tiene el TRAP aumentado, el paciente tiene un problema tiroideo. ¿Qué se produce el problema en los músculos? Los anticuerpos tienen receptores en los músculos y entonces hacen infiltrar y inflamar los músculos, que es lo que vimos que produce una miositis. Este es el anticuerpo, el TRAP, el más común, pero hay otros también que se usan, anticuerpos antiperoxidasa, antitiroglobulina, antimicrosomales, que eran anterior al TRAP, pero que también se pueden usar, pero el que más frecuentemente está elevado es el TRAP, es el más importante para pedir. Ustedes pidan todo ese anticuerpo posible o díganle al endocrinólogo, le voy a mandar un paciente que tiene características oculares, ustedes le preguntan si está nervioso, si duerme bien, si pierde peso, que puede tenerlo o no tenerlo, y le agradeceré evaluar el problema tiroideo, estimado doctor. Yo también le agradeceré hacer la evaluación de los anticuerpos del paciente, porque eso es lo que produce problemas en el ojo, en el párpado y en la órbita. Eutiroidismo no significa estabilidad en la oftalmopatía, que es lo que les mencioné anteriormente. El paciente está eutiroideo y sigue viendo más doble, sigue teniendo más proptosis, no está estable. La estabilidad no la da la hormona, la estabilidad la da el hecho de que ese o esos anticuerpos vayan disminuyendo. Pero todavía no se ha encontrado un anticuerpo que pueda decir ahora el problema ha parado. Se estudia mucho porque es una enfermedad enormemente frecuente. Porque el paciente esté eutiroideo, porque se nos diga el endocrinólogo, no quiere decir que va a llegar a la estabilidad, oftalmopatía del problema ocular. Va a llegar a la estabilidad cuando ustedes lo vean durante 6 meses a un año, que no tiene inflación, que no ha empeorado, que no tiene más exoftalmía, que no tiene más alteraciones de la motilidad y especialmente que los anticuerpos hayan ido bajando o se hayan normalizado. Esto es muy importante recordar que el eutiroidismo no significa estabilidad en la oftalmopatía, significa en la estabilidad en los problemas hormonales que hemos conversado. Es más común en las mujeres, es menos común en los hombres, pero ocurre de un 4-1. En los niños es menos frecuente, pero puede ocurrir. Y si ustedes ven una niña así, que no sabemos verdaderamente si tiene proptosis porque tiene una gran retracción cerebral, podría tener una pseudoproptosis, lo vamos a ver con el exoftalmómetro de Hertel, pero fíjense que tiene una retracción importante en los niños. No es tan frecuente, pero también se pueden ver enfermedad de Graves en los niños y tienen también que tratarla como van a tratar, como vamos a ver que se tratan los adultos. Esto es simplemente para que recuerden que es menos frecuente, pero los niños también pueden tener este tipo de problemas. Bueno, sería lo más útil para ver cómo está el estado de los músculos o de la grasa orbitaria es, en primer lugar, la tomografía computada, que es el estudio más importante también para ver todos los tumores orbitarios. La resonancia magnética es muy útil también, como van a ver, los músculos se ven también en la tomografía como en la resonancia magnética. Para ver un tumor orbitario también es mejor ver la tomografía
y la resonancia es un excelente complemento para poder ver la tomografía. Pero porque la resonancia es más nueva que la tomografía no quiere decir que es mejor. Es mejor para los neurólogos, para ver algunos problemas neurológicos, como las esclerosis. Pero la tomografía computada para la órbita es el primer estudio que tienen que pedir, tanto en la enfermedad tiroidea como en un tumor. La ecografía también es útil, pero la ecografía es dependiente del ecografista. El ecografista tiene que saber un poco de hacer ecografía orbital. La ecografía tiene la ventaja que en todas las clínicas oftalmológicas es fácil a nosotros usarlo, pero la mayoría de los ecografistas hacen muy bien ecometrías, porque se utiliza enormemente, y pueden ver muy bien problemas retinales, pero ya para ver los músculos hay que ver detrás del globo ocular o a nivel de paraocular, y entonces ahí necesitan algún ecografista que tenga experiencia en ecografía, pero si tienen un especialista en ecografía que sepa algo de órbita, la ecografía, como lo van a ver, es un elemento bastante útil y muy fácil de utilizar para los oftalmólogos, donde hay ecógrafos en prácticamente todas las clínicas. Bueno, acá vamos a ver tomografía computada, que es el estudio sencillo de pedir y ustedes pueden ver perfectamente. Si miramos arriba, a la izquierda, podemos ver que ustedes ven el globo ocular, el otro lado el globo ocular está más grande. Eso no quiere decir que el globo ocular esté más grande, sino es que no está bien posicionado el tomógrafo. Fíjense el recto lateral de un lado, levemente gordito, pero fíjense el recto interno, lo gordo que está. Ha aumentado su tamaño 3 veces, 4 veces, lo puede aumentar 10 veces. Los músculos se pueden poner enormemente gordos. Y aparte, acá en este corte de al lado de la derecha pueden ver que hay toda una zona inflamatoria en la parte, estamos en la parte A, esto sería el recto superior, porque muchas veces la inflamación produce bordes que no son completamente nítidos. Los dos cortes de arriba son cortes que se llaman axiales o horizontales. Estamos haciendo cortes horizontales de toda la órbita. Los dos cortes que ustedes ven se llaman cortes coronales frontales, que son tanto o más importantes en la órbita para tanto los tumores como la enfermedad tiroidea, para poder ver lo que necesitamos. Ahora, cuando uno pide tomografía, uno tiene que pedir tomografía computada, no tiene que pedir TAC de órbita. La TAC, en la primera tomografía que se hizo, eran solamente cortes axiales. Los cortes axiales después se transformaron en coronales. Entonces ustedes tienen que pedir TAC de órbita, tienen que pedir tomografía computada de órbita en cortes axiales y coronales. Y ponerle al genólogo los datos que tiene el paciente, probable problema endocrino. El imagenólogo sabe que va a tener que ver los músculos. Fíjense lo importante de los dos cortes coronales, que son bastante profundos. Ya estamos detrás del globo. Si yo les digo lo muestro acá se ve el nervio óptico. Está levemente engrosado el recto lateral, el recto interno y el recto inferior están casi normales, el complejo elevador está levemente infiltrado, levemente aumentado. Pero si se fijan en el otro lado, ustedes tienen engrosado el elevador, muy engrosado el recto interno y el recto inferior, tanto que uno no lo puede distinguir uno del otro. Y pueden ver, pueden sospechar de que el nervio óptico es este. Bien, el nervio óptico puede estar apretado, como no está apretado del otro lado, pero si se mira la otra imagen de nuestra derecha,
van a ver que el lado tiene un poquito de zona grasa, el negro que hay en órbita es graso, pero fíjense que acá todos los músculos están muy engrosados y es muy probable que el nervio esté comprimido. No puedo decir que el nervio está alterado. Para ver que el nervio está alterado es importante la clínica, la agudeza visual, el test de los colores y la campimetría. Que probablemente si yo veo esta imagen esté comprometido, es probable que esté comprometido. Pero la clínica es, como se dice, soberana. Entonces, tomémosle la agudeza visual, hagamos el test de los colores y mandémosle a hacer una perimetría computarizada como se hace hoy. ¿No? Bien, esto nos muestra el engrosamiento que tiene los músculos y lo cual produce la neuropatía, que quizás sea el problema más grave que produce esta enfermedad. Acá tienen lo mismo en distintos cortes con la resonancia magnética. Bien, ¿se pueden ver un poco mejor los músculos? Sí, se pueden ver un poco mejor los músculos. La grasa se ve blanca, el vítreo en esta parte se ve negro, porque, digamos, tiene distintos tiempos de relajación, pero acá van a ver el músculo enormemente gordito, el recto interno, van a ver un bastante gordito el recto lateral por lo que es, y del otro lado el recto interno no está tan gordo como el lado, está más gordo. El recto lateral está igual que el otro lado. ¿Cómo vamos a ver el recto inferior y el recto superior? Con un corte canal, con un corte de frente. Los rectos, tanto el interno como el lateral, se ven mejor en los cortes axiales, como el recto superior y el inferior se ven mejor en los coronales. Lo que yo les puse acá con una lista roja es que una de las características que tiene esta enfermedad es que no compromete el tendón, compromete especialmente el cuerpo del músculo. Y eso es una de las diferencias que hace con el pseudotumor inflamatorio de la órbita, que es una miositis de un músculo o de varios músculos que puede también producir un engrosamiento muscular. Es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. En ese caso está comprometido el tendón. Como acá pueden ver, el tendón no está comprometido, ya lo sabemos ver. Fíjense el tamaño que tiene el recto interno acá, el recto inferior acá, el tamaño que tiene el recto interno acá, levemente engrosado el electrodo. Acá tenemos el óptico, la oftálmica superior y el recto. Bien. En el otro lado, ustedes están viendo el globo y acá no están viendo el globo. ¿Por qué acá ven el globo y acá no ven el globo? Porque en este lado comprometido, en el lado, digamos, que vemos, digamos, de la derecha o en el lado del compromiso muscular, el ojo está proptósico. Al estar el ojo proptósico, aunque yo le haga un corte de tomografía o de resonancia muy bueno, vamos a ver que el otro ojo más atrás porque no está tóxico, porque tiene un compromiso unilateral. Bien, podemos ver acá, aquí podemos ver un corte sagital. La tomografía, para que haga un corte sagital, les tienen que pedir al imagenólogo un corte sagital. No lo hace, pero en la resonancia magnética hacen todos los cortes. Así como en la tomografía piden cortes axial, tomografía computada de órbita en cortes axiales y coronales, no hace falta generalmente pedirlo en estos casos con contraste se piden problemas de tumores vasculares especialmente, pero si ustedes en la resonancia, ustedes piden resonancia magnética de órbita, pónganle que tiene un engrosamiento muscular, que tiene un tumor en la órbita, que tiene lo que sea, cuanto más elemento le den, no hace falta que pidan cortes a 2 milímetros, a 5 milímetros, hace falta que le digan dónde ustedes sospechan que está el problema. Pero si miran una resonancia sagital, fíjense que el espejo elevador recto superior está enormemente engrosado. El recto inferior también. Acá vemos el nervio óptico y en este caso vemos la resonancia magnética
en un corte T1, donde el vitrio está blanco y donde todo lo líquido está blanco. Y donde, en este caso, la grasa está, en el T1 la grasa es blanca, y en el T2 la grasa está negra y el líquido está blanco. Todo lo líquido está blanco. La orina está blanca, el líquido cefalorraquídeo está blanco, los quistes serosos están blancos, todo está blanco. Por eso es importante, y eso se lo va a hacer el resonancista, le va a pedir esos dos cortes en T1 y en T2, que para los oftalmólogos es fácil verlo, que cuando el vitrio está negro y la grasa está blanca, en T1, que son tiempos de relajación que sirven de relajación del estímulo magnético, y en el tiempo el vitrio está blanco y la grasa está negra. Bueno, acá podemos ver un corte axial bastante bajo, fíjense que acá está la nariz, y vamos a ver estos dos músculos. ¿Qué son estos músculos? Pueden ser el recto superior o el recto inferior. Pero si estamos a nivel de nariz, quiere decir que estamos bastante abajo. Entonces son los dos rectos inferiores. Fíjense que si nosotros pudiéramos ver el vitrio, o si nosotros vemos el líquido cefalorraquídeo de esta punta de los dos lóbulos temporales, a ver, la flechita donde está, lo ven acá, y acá el líquido cefalorraquídeo está blanco, el vitrio está blanco, está todo blanco, y los músculos también están blancos. ¿Por qué los músculos están blancos? Porque están edematosos, están inflamados. Y ese es un dato también de utilidad para ver que si ustedes tienen un T2, el músculo blanco, probablemente tenga líquido dentro de sí mismo, que es parte del problema inflamatorio que tiene esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas y de otros problemas que pueden existir son especialmente los problemas que tienen engrosamiento de los músculos extraoculares, que son el pseudotumor inflamatorio, como les dije, la miositis, los linfomas orbitarios, que son muy parecidos a los pseudotumores inflamatorios y que también pueden comprometer la conjuntiva, comprometer cualquier parte o comprometer el músculo y ponerlo gordo. Pero van a ser muy parecidos a las miositis, van a comprometer el tendón. O las metástasis, generalmente en las mujeres de carcinoma de mama o en los hombres de carcinoma de pulmón o de próstata, también suelen ir al hueso, a las paredes óseas o a los músculos. Estos son los tres diagnósticos diferenciales importantes. Bueno, acá hay un esquemita que hicimos donde podemos ver en la primera imagen un recto lateral que no, por supuesto, no es el que más se compromete en esta enfermedad, pero lo van a ver completamente normal. En el del medio, en este violeta, van a ver que está comprometido el tendón y engrosado el músculo. Y en este último van a ver que no está comprometido el tendón, pero está engrosado todo el músculo. Esto es un pseudotumor inflamatorio, esto es una enfermedad de Graves, esto es un engrosamiento por Graves. Todo esto lo puede mostrar la tomografía, la resonancia y la ecografía también. La ecografía, poniendo del contralateral paraocular, uno puede llegar a ver el músculo engrosado un poco para atrás o puede ver el engrosamiento del tendón. Se necesita que el ecografista tenga un poco de experiencia con la patología orbital. Bueno, ahora vamos a ver estos dos diagnósticos diferenciales en una tomografía. Fíjense que en este caso no son elementos definitorios, pero en este caso tiene solo gordo un músculo, el recto interno, puede comenzar por el recto interno la enfermedad de Graves, pero tiene comprometido el tendón. Bien, en algunas veces vamos a necesitar por ahí hacer una biopsia para poder ver si es una miositis o un linfoma, o una miositis por pseudotumor o un linfoma, que son muy parecidos. Y en el otro lado, lo que vamos a ver engrosado solamente un recto lateral, pero vamos a ver mucha heterogeneidad, que lo vamos a ver también en la resonancia, puntos blancos, puntos negros, puntos grises. Esta heterogeneidad no es típico de la uniformidad que tiene tanto la miositis como el Graves.
La heterogeneidad son signos de malignidad, tanto en la tomografía como en la resonancia. Y en este caso es una señora que hace 4 años había tenido un carcinoma de mama y terminó haciendo una metástasis en el recto lateral. Les tiene que llamar la atención que solamente sea el lateral y les tiene que llamar la atención la heterogeneidad de la lesión. ¿Para qué sirve la ecografía? Bueno, nos puede diferenciar parte de estos dos problemas, del Graves y del pseudotumor inflamatorio. El Graves, porque tiene muchas interfaces, tiene infiltrados mucopolisacáridos, tiene infiltrados linfoplasmocitarios, tiene un montón de infiltrados, tiene generalmente una alta reflectividad y muy variable. En cambio, el pseudotumor inflamatorio, que es un compromiso de linfocitos muy compacto, como un linfoma, no se puede diferenciar con la ecografía, tiene baja reflectividad. Si la ecografía da alta y variable reflectividad, están muy a favor de que estén en una patología de Graves. Y si tienen muy baja reflectividad, pueden ver en el modo B el engrosamiento enorme que tiene el músculo, pero con muy baja reflectividad, y acá casi sin reflectividad. Acá también lo pueden medir. A ver la paciente, ya cuando la ven, antes de que le pongan el ecógrafo, ven que en una retracción palpebral y simplemente le pueden preguntar si tiene problemas tiroideos. Pero acá podemos ver la paciente, digamos, cuando comenzó con su problemita, con un engrosamiento ocular, y cómo fue evolucionando el músculo interno, digamos, pasamos a través del globo ocular y vemos el engrosamiento del músculo. Eso, bueno, es útil con la ecografía para ver que el músculo ha aumentado de tamaño con el tiempo, pero la paciente va a tener más proptosis, la paciente va a tener más problemas. La evaluación ocular es muy útil de mirar la córnea, una gotita de fluoresceína, gente que tiene mucha retracción palpebral, que tiene proptosis, va a tener erosiones corneales, hasta puede tener leucomas, hasta puede tener úlceras infectadas, hasta puede tener hipopión, como van a ver. Pero aparte de las manifestaciones, van a tener trastornos de la motilidad, que también pueden producir, digamos, el hecho de que el recto inferior esté muy gordo y no deje mover el ojo para arriba, lo va a hacer lubricar menos durante la noche. Cuando más proptosis hay, más afuera está el ojo, más fácil que le lesione la córnea, y cuanto más retracción palpebral, que después vamos a ver lo de las bolsas, que aparecen más frecuentemente con patología de Graves, porque el músculo empuja todo para adelante, el ojo y las bolsas grasas, entonces el paciente tiene bolsas grasas antes. La evaluación de la córnea es muy importante. La toma de la presión ocular también es importante. Aunque el paciente no tenga glaucoma, si ustedes lo hacen mirar para arriba, el recto inferior es muy gordo y aprieta el músculo, la presión puede estar en 25, 26, lo que no quiere decir que tenga un glaucoma, tiene un aumento de la presión por el compromiso del músculo. Cuando el paciente pasó su problema tiroideo y sigue teniendo presión, tiene un glaucoma. Bien, ¿cuál es el tratamiento médico del problema tiroideo? Bueno, no hay que tratarlo porque tenga solo una retracción palpebral. Se trata generalmente cuando hay signos inflamatorios, se trata cuando hay alteraciones de la motilidad, o se tiene que tratar muy severamente cuando tiene compromiso del nervio óptico, como lo vimos anteriormente. El tratamiento más útil que hay para este problema, que es un problema inflamatorio inmunológico, es la corticoterapia. Si el paciente no tiene problemas de pérdida de visión, de alteraciones de la motilidad, tiene inflamación, ustedes le pueden hacer una infiltración subtenoniana, como hace para una cirugía de catarata, con triamcinolona. Inyectan una ampolla de triamcinolona en un lado y otra, media en un lado y media en otro lado. Generalmente inyectan en el piso, parte temporal externa del piso, sintiendo que están tocando el piso, lo mismo como ustedes hacen una infiltración subtenoniana para operar una catarata. Cuando el paciente tiene una proptosis
alteraciones severas de la motilidad, alteraciones de la calidad visual, hay que hacer tratamiento sistémico de corticoides. Y generalmente se pueden hacer orales, pero también se pueden hacer pulsos endovenosos. Y los pulsos endovenosos son mejor que el tratamiento oral. Primeramente, porque el pulso endovenoso se puede hacer, como lo hacen, fue diseñado en Canadá, en Vancouver, por Jack Ruthven y Peter Goldman, y en Europa se utiliza otro tipo de pulsos que lo hace el EUGOGO, que es la sociedad de Graves que hay en Europa, y entonces se usan el tratamiento de 3 días, se hace 1 gramo por día. Fíjense que 1 gramo por día es una enorme cantidad. Ustedes le están dando muchísimo más corticoides en mucho menor tiempo, porque el paciente después va a ir disminuyendo, pero no va a tomar tanto tiempo como los orales. Antes de que aparezcan los pulsos, se hacía un tratamiento oral, se daba 1 miligramo por kilo de peso. Si el paciente se tenía que tomar, por ejemplo, pesaba 80 kilos, uno le tenía que dar 80 miligramos diarios. 80 miligramos diarios durante 10 días para ver si había resultado. Cuando el corticoide sirve, a los 2 o 3 días ustedes empiezan a ver mejoras. Y entonces se suelen usar mucho más los pulsos que los tratamientos orales, porque con el tratamiento oral el paciente termina disminuyendo el tratamiento corticoideo durante 2 meses y es raro que no acabe el pobre con Cushing, aunque terminen suspendiéndolo. Por eso hoy en día, para tratamientos importantes, que uno no quiero usar una infiltración subteroidea porque el cuadro es muy severo, usen pulsos, tanto como a mí me gusta más usar el de 3 días, pero también se puede usar uno por semana de 500 miligramos por semana. Fíjense la cantidad de corticoides que ustedes están usando, enorme, pero son dosis anti-inmunosupresivas, no son un colirio de corticoides para desinflamarle una conjuntivitis viral. Bien, cuando el tratamiento corticoideo no funcionó, y estamos entrando en la última parte, cuando el tratamiento corticoideo no funcionó y el paciente sigue teniendo, digamos, pérdida de visión o se sigue alterando el campo visual, hay que hacerle una descompresión que ahora vamos a ver. Es una cirugía bastante importante. Cuando el paciente tiene proptosis, solamente tiene alteraciones de músculos extraoculares, diplopia en la mirada afuera, por ejemplo, porque el recto interno está muy comprometido, y no tiene proptosis, al paciente no le va a interesar tener su ojo más adentro, por ahí le van a producir una enoftalmía. Si el paciente no tiene proptosis, le arreglarán solamente el músculo, generalmente hay que hacer una retroposición bastante importante de un músculo bastante difícil de trabajar, porque está muy pegoteado. Lo mismo, el paciente tiene una retracción palpebral. La retracción palpebral, como el trastorno de la movilidad, no suelen mejorar el corticoide una parte, pero no se resuelven todo. Si no se les resuelven todo y pasaron entre 6 meses y 1 año de equilibrismo y tranquilidad de la inflamación o normalidad de los anticuerpos, si tiene solamente retracción palpebral, le harán una cirugía para bajarle un poquito el párpado, que es lo único que el paciente quiere. Y también lo podrán acompañar de una blefaroplastia porque generalmente el paciente o la paciente van a tener bolsas antes de lo que van a tener por el envejecimiento, aunque la aparición de bolsas, como ustedes saben, es muy variable de acuerdo a la edad. Ahora, si el paciente tiene, por ejemplo, el 10% se hacen por neuropatías, compresiones, y el 10%, y el 90% se hacen por cosmética.
El paciente está tan feo, la chica joven de 22 años parece un monstruo, pobrecita, porque tiene los ojos saltones afuera, horrible, le transforma la cara y le transforma también, produce enormes problemas psicológicos. Entonces, lo primero que tienen que hacer una vez que esté tranquila la tiroides es comprimen para ponerle enojo en su lugar, porque el enojo no vuelve a su lugar. Si tuvo trastornos de la motilidad, le arreglarán el trastorno de la motilidad en secundario. Y la descompresión, en un 10% de los casos, también puede ocasionar trastornos de la motilidad, por eso hay que arreglarlo después. Después que arreglaron la motilidad, generalmente 6 meses entre uno y otro, por eso lleva bastante tiempo, le arreglan la retracción palpebral, y junto con la retracción palpebral le pueden hacer una blefoplastia y dejarlo bastante bien. Bueno, vamos a ver una chica joven que tiene una retracción palpebral que pobrecita no le gusta nada. Fíjense que de un lado tiene el lado derecho tiene completamente cubierta la córnea, está normal, no hay retracción, pero del otro lado se ve el limbo y hasta se ve un poco de la esclera, tiene una retracción palpebral leve. Esa niña, si cosméticamente le molesta, habrá que hacer una cirugía, como vamos a ver después, que se puede hacer por vía conjuntival, para bajar un poquito el párpado para que la niña logre su cosmesis anterior. Bueno, y en la otra paciente podemos ver una retracción importante, sin proptosis, el electrooftalmómetro medio normal. Los dos pacientes de abajo, que es el mismo paciente, tienen una retracción palpebral con una proptosis. A la señora de arriba le arreglamos los párpados y al señor de abajo le ponemos el ojo más adentro, le arreglamos el problema muscular y si le queda retracción, le arreglaremos la retracción. La retracción palpebral, se lo voy a decir en 2 palabras, primero se produce por un estímulo simpático, pero después se produce porque el elevador también se infiltra de ese infiltrado linfoplasmocitario. Cuando la retracción palpebral es muy leve, se puede hacer una resección del músculo de Müller por vía transconjuntival, sin levemente soltarla y con eso se baja. Cuando es más importante, se puede liberar la aponeurosis por una blefaroplastia anterior, soltando la aponeurosis del elevador de la conjuntiva, con lo cual se puede acompañar de una blefaroplastia sacándole las bolsas grasas y dejando al paciente con el párpado en buena posición, o si la retracción es muy importante, se corta toda la unión entre el tarso y el elevador y se lo deja suelta en caso de que las retracciones sean muy severas. Acá hay la señora que tenía una retracción bastante importante, que quedó con un resultado bastante bueno, quedó contenta, pero como ya ven, ni ahí, una vez que se le fue la retracción, hay más proptosis. La otra señora tampoco tenía un poquito de proptosis, no quise hacer una descompresión, bueno, y le quedó bastante aceptable y la señora quedó contenta. Fíjense que el resultado es bastante pronto porque todavía quedan pequeñas hematomitas. La cirugía descompresiva, como les dije, se hace en un 90% por causas cosméticas, en una cantidad pequeña por proptosis extrema. Porque se le luxa el globo ocular. La única manera que tienen de arreglar eso es de agrandar la órbita y por el compromiso del nervio óptico. Bueno, para terminar les voy a decir lo que es una cirugía descompresiva. Se entra por la carúncula o se entra por la conjuntiva y todo esto que ustedes ven acá coloradito es el agujero que ustedes le van a hacer a la lámina a la pared interna de la órbita, que es la lámina papirácea. Cuando el paciente tiene más de 30 milímetros de Hertel, le tienen que sacar le tienen que hacer uno acá y le tienen que sacar generalmente toda esta pared lateral, que se ve acá. Como se ve, la pared se reseca la pared lateral. Le pueden dejar el bordecito o una placa de titanio, pero tienen que sacar las dos. Si no es muy importante, solamente con la pared interna va a mejorar bastante y la grasa se termina metiendo dentro del etmoide, como van a ver. Pero nunca ustedes pueden ver que en la parte inferior del piso está el infraorbitario. Eso no lo tienen que tocar, porque si lo tocan, le van a alterar toda la anestesia de la mejilla
y van a producir un agujero en el piso, por eso no se utilizan compresiones del piso, porque pueden hacer un hipoglobus si el ojo se cae hacia abajo. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es en un de la cirugía y después de la cirugía en una tomografía. Si ustedes ven acá, este sería un corte coronal prequirúrgico. Fíjense que la pared está perfecta de uno y otro lado, y acá lo hicimos bilateral, y el recto interno se metió dentro del etmoide. Como de este lado la grasa y el recto interno se metió dentro del etmoide. Esta es la causa por la cual se puede producir algún problema de motilidad. Pero bueno, te digo que en un 10%. Y acá vemos un axial, donde vemos un corte. Acuérdense siempre que los dos cortes son muy importantes. Un engrosamiento muy severo del recto interno de los dos lados, con proptosis. Fíjense que si ustedes trazan una línea de acá, los ojos están completamente fuera de las órbitas. Después que hicimos la descompresión de la pared interna, el corte axial, fíjense que los rectos internos con la grasa se metieron dentro del etmoides, que es lo que comprime y lo que nos da el resultado de que el ojo se vaya para atrás. Este es un trabajo de un doctor que se llama Garrity, de la Mayo Clinic, extraordinario, donde muestra que los resultados transpalpebrales también se puede hacer por vía endoscópica, con algún otorrino entrenado o con algunos oftalmólogos que también la hacen bien. Se pueden hacer anteriores, pero fíjense que los resultados de la misma técnica de dos paredes, bueno, tres paredes se dice, cuando uno, la pared interna y parte del piso, y la pared viene a ser la pared lateral. Fíjense que los resultados pueden dar de 3, 4, 5,5 de reducción de la exaftometría. O fíjense esta de tres paredes, que uno da, el más bajo le dio 3,2 y el más alto 7,7. ¿Por qué hay tanta variabilidad en el resultado? Porque tiene que ver la relación contenido. Ustedes le pueden decir, señora o señor, yo voy a poner el ojo más, pero no le puedo decir cuánto le va a ir. Todavía no se han podido hacer medidas relacionadas del volumen del globo y el volumen de la grasa para poder saber esto. Bueno, este es uno de los casos más graves que vi. El señor llega con un hipertiroidismo importante, pero fíjense que aparte de tener una comosis hemorrágica impresionante, tiene una perforación corneal bilateral con hipopión. A este paciente, por supuesto, primero hay que bañarlo en cortisona, pero en el mismo momento darle una tarsorrafia, porque si no, no hay manera de arreglarlo. Bueno, le dimos una peritomía y apretando la conjuntiva se iba vaciando de sangre hasta que le dimos a hacer una tarsorrafia. Con el corticoide mejoró mucho, por supuesto, corticoide en pulso, o corticoide que tienen, y después se terminó una descompresión, por supuesto, de tres paredes, de la pared de parte interna del piso y de la pared lateral, con un resultado que, como ustedes pueden ver acá, el señor quedó con un leucoma, pero el señor quedó bastante bien. El señor manejaba un taxi y ha continuado manejando su taxi, y como lo hemos visto tantas veces, se llamaba Tilio, se llama Tilio, y bueno, se ha transformado en un gran amigo. Y que la última imagen, donde pueden ver un operatorio con dosis importante y un posoperatorio, donde la compresión resolvió el problema de la red palpebral. No siempre ocurre. Por eso, en algunos casos de hacer una descompresión, ustedes van a necesitar hacer la cirugía palpebral en el párpado, y en esto la señora con una descompresión resolvió absolutamente todos los problemas. Bueno, con un tanquito argentino me despido. Estoy preparado para cualquier pregunta que quieran realizar a través de la doctora Chomsky. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Excelente tu presentación, como siempre tan clara, tan didáctica. Es un placer escucharte. Bueno, debido a la cantidad de inscritos y a la cantidad de preguntas, no te queremos retener mucho tiempo más. Así que... No hay problema. No hay problema. Muchas gracias. Voy a ir tratando de seleccionar un poco las preguntas, pero bueno, vamos de a poco. A ver, doctor, ¿qué importancia le da usted al engrosamiento del tendón? Hay muchas preguntas que
ya contestaste, pero por ahí quieren volver a escuchar. No, el engrosamiento del tendón, que yo lo puedo ver por ecografía, por tomografía o por la resonancia, puede hacer pensar que eso no sea un problema de Graves. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Mando a un médico clínico y pido un montón de estudios que pueden producir miositis. El virus de Epstein-Barr, la granulomatosis de Wegener, todos los tipos de artritis reumatoides pueden producir pseudotumores inflamatorios. Y también lo mando a hacerse un estudio de Graves, de las hormonas y de los anticuerpos. Si el paciente tiene los anticuerpos elevados, aunque el tendón comprometido, me quedo con la idea de que el paciente tiene un problema endocrino. Pero si el paciente tiene un engrosamiento del tendón y tiene estudios anticuerpos normales, quedo con la idea de citis muy alta de cabeza. Clarísimo. Esta patología, ya lo dijiste, pero ¿esta patología está relacionada siempre con el hipertiroidismo? No, está relacionado con el hipertiroidismo en un 70%, lo más frecuente, pero un 20% tienen hormonas normales y un 10% las tienen bajas. Sin embargo, lo que le pasa al ojo es lo mismo que vimos. ¿Por qué? Porque lo que vimos lo produce el anticuerpo, no la hormona. La hormona le produce la taquicardia, el sueño, el problema gastrointestinal, la alteración psicológica, todo, pero el paciente eutiroideo no suele tener ese tipo de problemas, pero puede tener todos los problemas oculares que nosotros vimos. Eutiroidismo no significa estabilidad, y si el paciente fue tiroideo y se transforma en eutiroideo, tampoco quiere decir que se hace resolver el problema ocular. Tenemos que ver el TRAP o los anticuerpos. Por eso, sí hay que pedirle al endocrinólogo, estimado endocrinólogo, le agradeceré evaluar, por supuesto, hormonalmente a la paciente y pedirle los anticuerpos que corresponden, ya que el paciente tiene algún síntoma de congestión ocular, o de diplopia, o de proptosis, o de retracción, o de lo que sea. Perfecto. Daniel, ¿en qué momento aconsejás la cirugía para corregir el exoftalmos y el estrabismo? Bueno, si la paciente o el paciente lo va a hacer por problemas cosméticos, yo trato de esperar todo lo posible, por lo menos 6 meses. Porque cualquier cirugía, hasta una cirugía palpebral, se me puede empeorar si el paciente está en actividad. La única cirugía que se hace, lo que nosotros decimos en caliente, con hormona elevada o con cuerpo elevado, es la descompresión orbitaria por neuropatía. Todas las demás, lo mejor es que esperen. Le pueden hacer tratamiento corticoide, le pueden hacer lo que quieran, pero la cirugía háganla cuando el paciente esté tranquilo, a menos que tenga neuropatía, porque si no, si el corticoide no le sirve y el paciente sigue alterando su campo visual o su agudeza visual, bueno, va a quedar con una alteración de la visión a veces muy, muy severa. Si el diagnóstico de hipertiroidismo provoca protrusión del globo ocular y por ende desviación, ¿puede volver a estar eufórico el paciente? A ver, es una excelente pregunta. El paciente por transformarse en eutiroideo no va a mejorar nada. Cuanto mejor, es como la diabetes. Cuando esté mejor en su diabetes, mejor va a estar su ojo, mejor va a estar su riñón. Pero no le podemos asegurar a un paciente diabético que no va a tener un problema diabético ocular o de índole o renal. Entonces, cuanto mejor esté la tiroides, mejor va a estar el ojito. Pero el ojito es difícil que él vuelva a su lugar. Los músculos es difícil que se lleguen a desinflamar. Se desinflaman la parte inflamatoria, esa que le mostré en blanco de la resonancia. El líquido se va, pero el músculo siempre va a quedar un poco cortito. Y cuando ustedes vieron las descompresiones en pacientes que no eran por neuropatía,
veían que el musculito que estaba dentro del etmoide seguía estando gordito. El músculo va a quedar gordito para siempre. Esa inflamación se va el líquido, pero los mucopolisacáridos y parte del contenido inflamatorio quedan para siempre, no se van, no desaparece. Ni desaparece muchas veces la retracción. Ustedes pueden tratar la retracción, por ejemplo, hay maneras de tratar la retracción, ustedes pueden hacer infiltrados con corticoides en el piso, o hay un Tim Sullivan, un muy orbitólogo muy australiano, muy conocido, lo hace en el techo y suele mejorar. Cuando el paciente comienza con la retracción palpebral pueden usar toxina botulínica, hay varios trabajos que hablan de la descripción, cuando está en agudo, pero cuando está en crónico, el paciente ya tiene una retracción palpebral y tiene solo la retracción palpebral, ustedes pueden poner un poco de ácido hialurónico, un poco de filler arriba del tarso, generalmente por conjuntival, y ese filler va a separar el tarso del elevador y le va a bajar la posición del globo ocular sin tener que hacer un tratamiento quirúrgico. O eso se puede hacer también si el paciente está en agudo y está, no sé, trabaja de modelo o trabaja en la televisión o se tiene que andar mostrando, bueno, ustedes le pueden arreglar momentáneamente con la toxina botulínica en el paciente agudo o con el ácido hialurónico en el paciente agudo, pero con algo que va a ser no duradero para siempre como es la cirugía. Pero bueno, es una manera de poner a alguien que diga, ay doctor, no me puedo mirar al espejo porque es una desgracia cuando me miro con el ojo tan abierto. Exacto. Y particularmente, ¿cuál es el esquema de corticoterapia por pulso que vos usás, Daniel? Preguntan. En realidad, no es que yo lo uso, yo indico porque el paciente generalmente hace una internación de día, no tiene que estar internado, pero el pulso se lo van a hacer en una clínica o en un sanatorio o en un hospital, porque recibe tanta dosis de corticoide, hay que controlarle los problemas cardíacos, hay que controlarle la presión arterial, y entonces tiene que ser monitoreado. Y el paciente le ponen 1 gramo por día durante 3 días. Ese es uno de los métodos y después lo baja con orales bastante rápidamente. El otro es 500 miligramos, vamos a suponer, todos los viernes durante 6 semanas. El primero es el originado en Canadá, que se usa también en los Estados Unidos, y el otro es utilizado generalmente en Europa. Los dos son útiles. Uno simplemente sirve para una mayor presa. No sé, si yo tengo una neuropatía, no dudaría en hacer en 3 días. Un poco respondo. Eso lo indican y le dicen, doctor clínico, cardiólogo, necesito un pulso. Bueno, él le puede preguntar, le dicen el pulso como es, le pueden mandar el paper, los pulsos esos los pueden encontrar en todas partes. Un Y poco se tenerlo relaciona con en la cita porque por ahí el cardiólogo no usa pulsos, pero los pulsos se usan para muchas cosas. Hay enfermedades inflamatorias, por ejemplo. El problema del Graves puede estar acompañado de la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autoinmune, puede estar acompañado de una miastenia, puede estar acompañado de problemas de glomerulonefritis. Para muchas de esas enfermedades también se usan pulsos venosos intravenosos de corticoides. Se han intentado inmunomoduladores que todavía no han dado resultado, como por ejemplo el rituximab, excelente resultado para los linfomas, pero todavía el Graves no ha tenido los resultados tan esperados y lamentablemente para los americanos es muy difícil acceder a ese tipo de drogas que son muy caras. El tolizixumab también ha sido utilizado como un tratamiento inmunomodulador. Seguramente como es un problema de anticuerpos, como en realidad terminan siendo los tumores, porque hoy se tratan con inmunomoduladores las recidivas de los melanomas, en algún momento vamos a encontrar no nosotros, no yo, alguien va a encontrar un tratamiento inmunomodulador para todas las enfermedades. La mayoría de los tumores hoy se tratan con inmunomoduladores en países que pueden pagar los inmunomoduladores. Exacto.
Esto se relaciona un poco con la pregunta que decía, ¿los pulsos se aplican en días consecutivos o cada Sí, semana? el que se aplica en 3 días, se aplica en 3 días consecutivos. El paciente interna a la mañana, le empiezan a hacer la aplicación, que le hacen 1 gramo en un suero, al otro día vuelve y al tercer día vuelve. Después le van a hacer una bajada del tizona, que se llama Aldelsona, es un compromiso porque nunca hay que superar el tratamiento tiroideo repentinamente, por eso siempre hay que bajarlo lentamente, pero el del pulso, al hacer 3 pulsos, con bajarlo en 15 a 20 días de tratamiento oral, está, digamos, ya terminó su problema suprarrenal. El problema es que la suprarrenal, cuando le dieron tanto corticoide, si no le dan nada, bueno, hace un shock. Pero el tratamiento oral empieza, necesita 10 días de 1 miligramo por kilo de peso y termina utilizando el corticoide de 3 a 4 meses. Difícil que no tenga un... Entonces, con esto le damos mucho más corticoide, tenemos mucho más seguridad del efecto del corticoide y no hacemos problema tiroideo. Y yo les digo, por ejemplo, el corticoide tiene muchos problemas con la diabetes. Bueno, hemos tenido pacientes con diabetes tipo 1, con nefropatías, haciéndose el tratamiento, digamos, bueno, no me acuerdo ahora el nombre tan conocido para todos los problemas que pacientes que no le funciona el riñón, pero aunque tengan a veces 400 de diabetes, si el diabetólogo y un endocrinólogo los cuidan, le van a hacer el pulso venoso igual. Y le van a hacer más contentos el pulso venoso que tratarlo durante 3 meses con corticoides. Lo mismo para una osteoporosis o para todos los problemas tiroideos. Dani, ¿qué parámetros de referencia usás para determinar el exoftalmos en una tomografía computada en cortes axiales? Bueno, es lo que yo le mostré, digamos, un corte axial, ustedes le pueden decir al imagenólogo que haga una leñita blanca que vaya del borde orbitario lateral al otro reborde orbitario lateral. Si yo se los mostré en una tomografía axial, él le hace una línea blanca y ustedes van a ver que cuando tiene el paciente mucha proptosis, los globos están delante de la línea blanca, están completamente fuera de las órbitas, están mantenidos por las órbitas por los músculos, que aunque estén gordos, los mantienen en su lugar, pero algunas veces se escapan de la órbita y se luxan. Bueno, los médicos o a veces el paciente ha tenido varias luxaciones y aprendérselo, pero resolver ese problema no le queda otra solución que el descomprimirlo, ¿no? Agrandar la órbita para que el ojo se vaya más atrás. Lo único que se puede hacer solamente con la descompresión. Bien, y un poco esto lo habías comentado, pero ¿cuál es el estudio que elegís para evaluar si hay o no compromiso de la agudeza visual? Bueno, yo le diría, primero, yo tomo la agudeza visual con cualquier, digamos, con el Snellen, no tengo ningún problema. Ahora, el paciente que tiene un leve engrosamiento muscular, yo le pido una campimetría. Generalmente le hacemos un Ishihara a todos, simplemente para verlo, pero si no tiene mucho engrosamiento muscular es difícil que tenga neuropatía. Pero yo le pido una campimetría, ni bien vi que el paciente tiene un problema tiroideo, porque a mí me interesa que si el paciente viene a los 4 meses y me dice, ay doctor, tengo los ojos más afuera, bien, bueno señora, pídase, señor, pídase otra tomografía computada para ver si los músculos se engrosaron y pedimos una perimetría. Y la perimetría es bueno que lo haga el mismo campimetrólogo con el mismo aparato, porque a nosotros lo que nos interesa es la campimetría, la comparación. El paciente tiene una pequeña lesión de una contracción de una isóptera periférica. Bien, puede ser por la tiroides, puede ser por la tiroides. Bien, al mes pidámosle otra tomografía. Y entonces nosotros vamos a ver, la tomografía, la campimetría es aún más sensible que el engrosamiento que puede mostrar un músculo. Lo mismo pasa con los meningiomas.
Un meningioma del nervio óptico es un tumor benigno, puede o no la calidad visual, pero puede alterar. ¿Cómo lo seguimos? Mientras el campo visual esté bien, no hay ningún problema. El problema es que hay que sacar el meningioma cuando el campo visual empieza a alterar. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es la comparación, no que vaya a ser visual a cualquier parte. Hace el mismo campímetro y con el mismo aparato mejor, porque nosotros lo que queremos es comparar un campo con el otro. Clarísimo, importante siempre el diagnóstico interdisciplinario, tener siempre colegas. Bueno, por supuesto, y en realidad cuando nosotros tenemos un paciente que tiene algo de tiroides, lo primero que va es al endocrinólogo, ¿no? Por supuesto, o sea que el endocrinólogo es, por supuesto, multidisciplinario y bueno, hoy en día hay otorrinos que hacen buenas descompresiones, pero sí, bueno, un diabetes en el caso de que tenga diabetes o un neurólogo en el caso de que tenga una anemia. Pero el endocrinólogo acá es un compañero nuestro. Lo que hay endocrinólogos en muchos de oftalmopatía y hay otros que no tanto. Claro. Bueno, Dani, hay millones de preguntas. Aquí abajo está tu email. Yo invito a todos los participantes, primero a agradecerles el habernos acompañado en este excelente webinar y el resto de las preguntas para no detenerlo tanto a Daniel, que la verdad que nos ha brindado una clase excepcional. Las pueden escribir por email y con gusto, tanto Daniel o si me escriben a mí, los vamos a contestar con mucha amabilidad. Y bueno, vamos a estar haciendo una serie de webinars junto a Daniel, así que vamos a estar avisándoles cuándo van a ser los próximos encuentros con diferentes temas, que bueno, es como siempre un placer escucharte. Así que Bueno, bueno, para mí también, desde ya, muchísimas gracias. Un enorme placer colaborar con vos y con tu empresa y con todos los asistentes que tuvieron el interés en participar. Y por supuesto, acá tienen mi email y me pueden escribir. Yo soy el doctor tal y tal, le vi su clase de Grace, si le quisiera preguntar, preguntan. No tengo absolutamente ningún problema en hacerlo, sino que será un placer. ya lo sabemos, sos un gran profesor, ¿da? Sos un gran profesor. Bueno, Te agradezco profundamente, les deseo muy buenas noches y bueno, vamos a seguir. igualmente para todos ustedes. Sé que Muchas hay gracias. algunos de las tardes y otros de las noches, pero bueno, eso es lo bueno de estos aparatitos. Te mando un abrazo grande, Da. Gracias a Un todos. abrazo para todos, un cariño para todos y bueno, ya nos veremos en alguna otra cosa que Gisela me diga que les puede interesar. Con todo Y gusto. muchas gracias por todo. Los Un despedimos. abrazo. Dale, porque están votando.